En el escenario de profilaxis, vimos al doctor Jaime cómo nos mostraba que tuvieron que usar, en el caso clínico de Ángeles, secuencia, los agentes en secuencia, en simultánea. En el escenario de profilaxis no se recomienda el uso de agentes de manera secuencial o simultánea, y esto es una recomendación de grado C. La dosis y el régimen. Aspectos del costo-beneficio siempre deberán considerarse. Los médicos cada vez más estamos llamados a tener consideración con nuestro sistema de salud y revisar estos aspectos con los aseguradores, de tal manera que de manera individual para profilaxis a largo plazo pueda considerarse para pacientes que no van a tener acceso a ITI por sus costos, en la ITI que falló, pero que el paciente tiene un escenario de riesgo para la vida. La administración simultánea entonces del agente de bypass con el factor 8 durante la ITI también se utiliza. Entonces, si el paciente tiene una inducción a tolerancia inmune en un esquema de interdiario 3 días por semana, uno en el mismo momento puede poner el agente de bypass, pero no hay evidencia de cuál agente usar primero. ¿Qué hago primero? ¿Le pongo el 8 o le pongo el bypass? La dosis y el régimen. Ustedes pueden ver que en el escenario de pre-ITI, que es donde menos literatura hay, la recomendación para ellos es que se considere primero el 8 si está disponible en una dosis entre 90 y 120 3 veces por semana. Durante la ITI, grado A, una recomendación fuerte, puede usarse cualquiera de los dos agentes, y aquí nuevamente ustedes ven las dosis, más o menos entre 70 y hasta 100 unidades por kilo dosis, 3 veces por semana, y para el otro de 90 a 120. Cuando los objetivos de la profilaxis no se cumplen, o sea, antes de empezarla yo me planteo unos objetivos, o que reduzca los sangrados, o que no tenga articulaciones blanco, que no le repita la hemorragia cerebral, etcétera, lo primero que hay que hacer es considerar o aumento la dosis o aumento la frecuencia dependiendo del esquema que tenga y el medicamento, antes de considerar el cambio del agente. Pero si los objetivos continúan sin cumplirse, ahí, a pesar de haberle subido la dosis o cambiado la frecuencia, ahí puedo considerar el cambio del agente, y ambas son recomendaciones de grado C. ¿Cómo se mide? Siempre que empecemos un esquema de estos, debemos plantearnos objetivos a un corto plazo, a un mediano, y revalorarlos y tener el valor que, así como la vamos a empezar, tengamos de repente el valor de decir, no tiene beneficio y no debemos seguir con esto. Puede considerarse eficaz en profilaxis primaria cuando no haya sangrados que amenazan la vida y cuando no aparezca daño articular, y cuando sí tienen múltiples sangrados, especialmente de la piel, tejido celular subcutáneo, mucosos, se reduzcan. En secundaria, cuando de nuevo se mantenga que no haya sangrados que amenazan la vida, se reduzcan las hemartrosis recurrentes o cuando no se desarrollen nuevas articulaciones. Ese es el objetivo terapéutico de una secundaria. Los objetivos específicos en ese contexto deberán evaluarse entre cada 2 a cada 3 meses, evaluar con nuestros pacientes, sentarnos con ellos y revisar cómo van esos sangrados y cuál es el beneficio de esto. La evaluación de la eficacia en los pacientes a largo plazo, aquellos que no están en ITI, no la pueden iniciar o fallaron o la requieren, no van a tener acceso a ITI, y debe revisarse cada 6 meses dependiendo del escenario por qué le estoy empezando profilaxis a mi paciente. Los criterios para determinar la falla o la ineficacia, digamos que en pre-ITI se inicia en este periodo y debe mantenerse durante por lo menos la fase inicial de la inmunotolerancia. Se recomienda durante los 3 a 6 primeros meses, porque aún en ese tiempo puede haber riesgos de sangrado para los pacientes. Durante la ITI, una vez que el título caiga por debajo de 1 a 2 unidades Bethesda, no hay necesidad de continuar con el agente de puente, y especialmente si encontramos que hay recuperación de factor 8. Y en todos los pacientes debe interrumpirse cuando se considere ineficaz. O sea, si mis objetivos terapéuticos era reducir las hemartrosis y se mantienen a pesar de incrementar la dosis o cambiar la frecuencia, se mantiene la frecuencia de las hemartrosis, pues es ineficaz y debe suspenderse. Y cuando sea difícil de administrar, haya pobre adherencia porque los pacientes se rehúsan, los adolescentes son un grupo de riesgo especialmente para la falta de adherencia, o cuando haya dificultad, pobres accesos venosos, poner un catéter venoso central para iniciar una profilaxis de esta no es una buena recomendación. Entonces deberá considerarse que si se sigue o no se sigue. Unas pocas palabras para la respuesta anamnéstica. Este ha sido un tema un poco que llama un poco, a veces se preocupa y pone en alerta a algunos hematólogos en el contexto del uso de los agentes de puente, específicamente el complejo protrombínico. Se presenta en relación con él porque este concentrado contiene trazas de factor 8 que pueden estimular la elevación del factor 8 de manera transitoria. Pero esta
elevación transitoria no tiene que ver con la respuesta, el efecto hemostático que tiene el complejo protrombínico. Puede reportarse entre 20 y 30% de los pacientes que la pueden hacer sin que tenga impacto en la prevención del sangrado y siempre es transitoria. Lo mostraron los estudios, por ejemplo, la doctora Ewing que mostró y le hizo seguimiento a los títulos y caen incluso por debajo del título previo de inhibidor. En los pacientes que están en estudios de profilaxis durante el periodo pre-ITI no se demostró, los poquitos estudios que hay, ya les dije, era el grupo que menos literatura tenía, no se encontró ahí la respuesta anamnéstica. Y en un estudio de pacientes con profilaxis, 6 con falla ITI, 1 no candidato y 5 en 5 pacientes de esos 6 no hubo respuesta anamnésica, respuesta inicial, fue transitoria. Este es el estudio de la doctora Ewing y el título cae incluso por debajo del título inicial y se mantiene estable durante varios años de profilaxis regular. Aquí está la referencia de ella. La seguridad siempre es algo que preocupa, la trombosis está aquí siempre presente, siempre como en un rincón del cerebro cuando formulamos estos agentes. Ambos agentes parecen ser seguros en profilaxis a largo plazo, ya podemos encontrar literatura, por ejemplo la doctora Escuriola tiene casi pacientes con 10 años de seguimiento en profilaxis con concentrados de complejo protrombínico, hay otros en la literatura de factor 7 recombinante casi con 8 años de profilaxis y parecen tener el mismo perfil de seguridad ambos en términos de algunos aspectos y ya vamos a ver la trombosis. Existe la posibilidad de respuesta anamnésica en relación solo con el agente del complejo protrombínico. Siempre que usemos complejo protrombínico y especialmente cuando sobrepasemos la dosis de 100 unidades y específicamente cuando nos acerquemos a 200 unidades kilo día, debemos revisar el fibrinógeno, las plaquetas y el dímero y si se están positivizando debemos considerar por qué esa dosis o si debemos usar otra opción. Vigilar posibles complicaciones trombóticas, sin embargo, todos los estudios, ahora veremos el N de pacientes que revisaron los estudios del consenso español, no hubo complicaciones trombóticas. Evaluar el riesgo-beneficio en los varones que tengan factores de riesgo cardiovascular, 80% de las personas que en algunos reportes han tenido trombosis, 80% tienen un factor, una comorbilidad que los hace de riesgo para ese evento trombótico. La administración por vía periférica es administrar la vía de elección para poner estos agentes, no debe considerarse que se ponga un catéter totalmente implantado para esto. Entonces, el N de los pacientes del consenso español fue 438 y en 438 no hubo ningún evento trombótico con ninguno de los dos agentes en el escenario de profilaxis. Luego eso nos permite ver cómo el perfil de seguridad, siempre y cuando se use entre los rangos que es y en la frecuencia que recomiendan los distintos grupos de expertos y consensos. Muchas gracias. Me gustaría invitar al doctor Jaime y a la doctora Adriana a pasar a la mesa para abrir la sesión de preguntas. En cuanto al uso y esto entiendo que no es un agente puente, en cuanto a la paciente, en su caso clínico, llama mucho la atención el uso del rituximab y la dosis que emplean. Sabemos que hay diferentes dosis y cada quien la ha adaptado mucho a lo que se tiene. ¿Qué tanta frecuencia la usan? Si fue semanal, a veces la experiencia que usted tenga y la dosis que utilizó y la que se puede llegar, incluso ha llegado a utilizar usted en pacientes. Sí, doctora, cómo no. Nosotros tenemos ya muchos años utilizándolo en PTI y a pesar de que hay reportes muchos donde utilizan distintas dosis, nosotros nos hemos mantenido en la tradicional, la clásica, que es de 375 por metro por semana por 4 semanas. Y ese mismo esquema se lo aplicamos al primer caso, que fue el caso como paradigmático, y ahorita en el servicio se los damos a todas las hemofilias adquiridas que nos llegan, tenemos 12 y a las 12 son más varones. Ahorita hay una internada, a propósito, hay una paciente. Entonces en los hospitales de concentración se ve esto. Tenemos una señora de 85 años con un anti-9. Ahorita pues estamos enfocados al asunto del sangrado y de la cirugía de la cadera,
pero ya una vez que salga de esto, pues tenemos contemplado. Entonces, la conducta en el hospital es porque nos ha funcionado y nos ha funcionado esa dosis. Y como no tenemos una N tan grande, tampoco hemos explorado otras dosis, nos hemos quedado con esa, ¿no? Y esa es la que y más un poquito usamos. más que ustedes tienen como el acceso al medicamento. Sí.